como médicos y como familiares de algún paciente que padezca algún tipo de esta enfermedad, o alguna más bien de estas enfermedades, debemos estar al pendiente, pues, de que tenga, pues, dentro de lo posible, una buena calidad de vida y, pues, las atenciones necesarias. Por mi parte ha sido todo. Gracias. Gracias.
Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con lo que es el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas de la demencia se van a caracterizar principalmente por la pérdida de memoria, que es la característica principal. Pero también la persona va a presentar lo que es un orden excesivo, un retraimiento social, va a tender a destacar los pero con detalles muy minuciosos, así como el paciente también va a presentar estallidos de ira y de sarcasmo. Tiene la habilidad emocional, descuido de la apariencia e higiene personal, así como comentarios desinhibidos y bromas inadecuadas o bien apatía. Siguiente, por favor. Las primeras fases de la evolución se van a caracterizar porque el deterioro de la memoria va a ser leve y va a ser pronunciado para los acontecimientos recientes. Estas personas van a tender a olvidar números telefónicos, conversaciones y acontecimientos que han ocurrido durante el día. Cuando el deterioro progresa, se va a agravar este deterioro de la memoria, pero van a retener información que aprendieron en edades tempranas, por ejemplo, su fecha de nacimiento o dónde nacieron o quiénes son sus papás, etcétera. Siguiente. Los principales cambios psiquiátricos y neurológicos que va a tener el paciente es en la personalidad, por ejemplo, ellos se vuelven introvertidos, van a ser hostiles frente a los demás, van a estar en su mayoría irritables y explosivos. Esto es más frecuente en aquellos que tienen una afectación frontal y temporal, así como también van a poder tener delirios y alucinaciones. Aproximadamente del 20 al 30% de los pacientes con demencia cursan, perdón, con alucinaciones, y aproximadamente del 30 al 40% de ellos van a cursar con delirios. Estos delirios van a ser de tipo paranoide o bien de tipo persecutorio y tienden a no ser sistematizados. En cuanto al estado de ánimo, el 40 al 50% de los pacientes van a presentar depresión y ansiedad, el 10 al 20% van a presentar el trastorno depresivo mayor y ellos tienden a tener risa o llanto patológico sin ninguna provocación previa. El cambio cognitivo se caracteriza por afasias, apraxias, agnoxias. El 10% de ellos tiene epilepsias, así como también vamos a ver en estos pacientes reflejos primitivos como el reflejo de presión, el reflejo de hociqueo, el reflejo de succión, el del pie tónico y el reflejo paliomentoniano. Perdón. En las reacciones catastróficas vamos a ver que ellos van a tener una disminución en la capacidad para resolver problemas, para razonar y para emitir juicios, así como también cuando se sienten o cuando ellos sienten que están olvidando algo, van a tener que cambiar de tema, pueden llegar a gastar bromas de mal gusto o pueden llegar a utilizar lenguaje vulgar. También una cosa que se ha visto mucho en nuestros pacientes es que presentan el síndrome de la puesta de sol, la cual se caracteriza por somnolencia, confusión, ataxia y caídas frecuentes. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre demencia y demencia vascular? Estas, pues, los síntomas generales en ambos van a ser idénticos. El diagnóstico se va a hacer con evidencias clínicas de que la demencia es por una causa vascular y la principal diferencia entre ellos es que la demencia vascular va a tener un deterioro gradual y progresivo de la memoria. En cambio, la demencia como tal tiene un deterioro bastante súbito. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos la demencia persistente inducida por alcohol. Se llama psicosis de Korsakoff. Y es importante distinguir entre el deterioro de la memoria, que está acompañado por la demencia, y la amnesia causada por la deficiencia de tiamina que se presenta en esta psicosis. También tenemos el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que pueden tener alteradas lo que es la atención y la concentración, así como el abuso de alcohol se va a asociar con frecuencia a cambios del estado de ánimo y deterioro de la concentración. Aproximadamente el 4% de las demencias
están representadas por las demencias relacionadas con el alcohol. Siguiente, por favor. Y tenemos los criterios de diagnóstico, que, bueno, para hacer el diagnóstico, se tiene que basar en lo que es la exploración física, en el estado mental y la información que se obtiene a partir de la familia y de los amigos del paciente. También hay que tomar en cuenta las manifestaciones del cambio de personalidad que se presentan en los pacientes mayores de 40 años, que nos pueden dar un diagnóstico favorable de demencia. Hay que tomar también nota de las quejas de los pacientes sobre el deterioro intelectual y la tendencia a que se olviden ellos de las cosas, y también de las evidencias de evasión y negación para ocultar los déficits cognitivos. Estas evidencias, pues, son, como ya habíamos comentado, los cambios de tema, los que contestan incoherentemente, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico del DSM-5? Este se basa en 4 puntos principales. El primero de ellos es que el paciente tiene una evidencia de declinación cognitiva que tiene, un nivel previo de desempeño en uno o más dominios cognitivos. Estos ya sean la atención, el funcionamiento ejecutivo, el aprendizaje y la memoria o el lenguaje. Y, esta declinación cognitiva tiene que tener base en la preocupación del individuo, que ya sea también un informante confiable como la familia o un amigo muy cercano, o bien que el médico haya visto ocurrido una declinación significativa en el funcionamiento cognitivo y también en un deterioro sustancial del desempeño cognitivo. El segundo punto es, los déficits cognitivos que interfieren en la independencia de las actividades cotidianas. Por ejemplo, que estos pacientes requieran asistencia en actividades instrumentales, como pagar recibos o recibir medicamentos. El tercer punto es que los déficits cognitivos no ocurren de manera exclusiva en el contexto del delirium. Y el cuarto es que los déficits cognitivos no van a ser explicados por otro trastorno mental. Y aquí hay que especificar varias cosas. La primera cosa que hay que especificar es que si la demencia no tiene una causa anteriormente descrita por mi compañera. La segunda cosa a especificar es que si la demencia tiene una alteración conductual o no la tiene. Si no la tiene, se dice que la alteración cognitiva no se acompaña de ninguna alteración conductual clínica significativa, mientras que si la tiene, esta sí se acompaña de una alteración conductual clínica significativa, y además el paciente tiene síntomas psicóticos también puede tener alteración del estado de ánimo, agitación o bien apatía. Y la última cosa a especificar es que, es la gravedad de los síntomas. Si es, leve, se dice que tiene dificultades en las actividades instrumentales de la vida diaria. Si tiene una gravedad moderada, el paciente tiene actividades básicas de la vida diaria, y en cambio, si tiene una dificultad grave, este paciente es por completo dependiente. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, continúo con el tema. Hoy voy a ver la anatomía patológica, hallazgos físicos y las pruebas analíticas. Vamos a ver que al evaluar al paciente con demencia se se deben realizar pruebas analíticas complementarias. ¿Esto para qué? No con el motivo de diagnosticar la demencia, sino buscar una causa anatómica o previa para valorar si o descartar una causa revisible de demencia y facilitar un diagnóstico definitivo. La evaluación debe de basarse en sospecha clínica fundada, en función a la análisis realizada y a la exploración física y al estado mental. Algunas pruebas que se pueden usar son las pruebas por imagen, como la resonancia magnética, que van a ayudar a diferenciar entre demencias tipo de Alzheimer y la demencia vascular, o una tomografía computarizada por emisión de fotón único, que nos puede ayudar para detectar patrones metabólicos cerebral en diversos tipos de demencia. En cuanto a la exploración física, es un elemento esencial para la valoración de la demencia, porque nos puede ayudar a encontrar signos
de otra enfermedad o enfermedad sistémica que pueda ser la causa de la demencia. Como ejemplo, podemos ver en la exploración física se encuentran sarcoma de Kaposi, nos puede indicar que el paciente tiene SIDA y se puede asociar a un complejo demencia-SIDA. Ahora, el diagnóstico diferenciales. El diagnóstico diferencial de demencia tipo Alzheimer con la demencia vascular. Vamos a ver que la demencia vascular se va a diferenciar de la de Alzheimer porque va a ser un deterioro más discreto y escalonado, que con el tiempo se puede acompañar por una enfermedad cerebrovascular. También se pueden encontrar signos neurológicos focales en la vascular, como son la hiperreflexia, la paresia asimétrica, y se van a encontrar, se van a observar mayor frecuencia en las vasculares que en contraste con las degenerativas como es el Alzheimer. Ahora, la demencia vascular contra la demencia, con los accidentes isquémicos transitorios. Los accidentes isquémicos transitorios son episodios breves y agudos de disfunción neurológica focal de menos de 4 horas de duración, que dura por lo general de 5 a 10 minutos. Vamos a encontrar que son periodos de isquemia que generalmente no dejan secuelas, pero que un tercio de sus pacientes pueden tener posteriormente un infarto cerebral. Así que hay que diagnosticarlo. Ahora, el delirio, como ya vimos anteriormente con el tema anterior, se va a diferenciar que el delirio es del inicio rápido, en contraste con la demencia, que es más lento y escalonado. El delirium es duración breve, fluctuación de... Nos queda poco tiempo, compañeros. ¿Puedes obviarlo de delirio? Ya vimos delirio ayer. Okay, el trastorno fascítico, que es el paciente va a fingir la pérdida de la memoria, pero se puede diagnosticar mediante, bueno, el paciente va a ser más incongruente a la manera de hablar, su conducta también va a ser más errática. Ahora, con la depresión, en algunos casos de depresión se puede presentar síntomas similares al deterioro cognitivo y por ende va a ser un poco difícil de diferenciar con la demencia. El cuadro clínico que se encuentra se le denomina pseudodemencia. Esos pacientes suelen presentar síntomas depresivos acusados, mayor introspección en sus síntomas y en comparación con los que se presentan demencia. Con frecuencia tienen antecedentes de episodios depresivos. En cuanto a la esquizofrenia va a haber cierto grado de deterioro intelectual y los trastornos de pensamiento son menos graves que los observados en la demencia. Ok, en cuanto a la evolución y el pronóstico, nos dice que la edad de inicio y días del deterioro pues van a variar dependiendo del tipo de demencia y de las características. Por darles un ejemplo, en la de tipo Alzheimer, de 8 años, en un rango de 1 a 20 años. Sin embargo, diversas estudios han tenido como conclusión que cuando los pacientes tienen un inicio muy súbito de la patología o cuentan con antecedentes familiares de esta, es probable que la enfermedad presente un curso pues más rápido, donde puede llegar a ser incluso hasta de 4 años, ¿no? La regresión sintomática de la demencia es posible en las demencias reversibles como las causadas por hipotiroidismo, hidrocefalia. Por eso es importante someter al paciente a evaluaciones neurológicas completas una vez teniendo el diagnóstico de demencia, antes de que se presenten lesiones cerebrales permanentes. En las demencias de tipo Alzheimer, vascular, por endocrinopatías, tumores cerebrales o trastornos metabólicos, suelen iniciarse de manera gradual, o sea, tienen inicios sutiles que no siempre van a ser identificados por el paciente o los familiares. Estas van a ir aumentando la intensidad de los síntomas con el paso del tiempo y va a ser todo lo contrario en las de inicio súbito, que son, por ejemplo, las de traumatismo craneal, paro cardíaco con hipoxia cerebral o por encefalitis. La fase inicial de la patología, pues, como les mencionaba, los síntomas van a ser sutiles, pero van a ir progresando gradualmente. Al final de la patología, los pacientes van a estar
generalmente desorientado. Gracias al tratamiento actual que se tiene, al tratamiento farmacológico y mayor es la inteligencia del paciente antes de presentar esta patología para compensar los déficits intelectuales. Los pacientes con una demencia de inicio rápido van a emplear menos defensas que los que experimentan un inicio gradual. La ansiedad y la depresión van a intensificar y agravar estos síntomas. Y un ejemplo en la pseudodemencia, que va a ser un tipo de demencia que se va a dar en individuos deprimidos. En cuanto se trate este tipo de esta depresión presente en ellos, pues se va el deterioro cognitivo que presenten, pues va a desaparecer. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, vamos a irnos muy rápido. Aquí tienen un minuto para terminar. Tienen un minuto para terminar. Sí, aquí los fármacos que han dado mejor opciones son los inhibidores de la colinesterasa, que son el donepezilo, ribastimina y galactamina. Normalmente se usa el donepezilo y normalmente este tratamiento solo se da en casos de leve a moderado, en casos de Alzheimer. Para aquellos pacientes que están graves se puede usar memantina, que es un inhibidor del receptor N-metil de aspartato, que es es un receptor donde se une el glutamato. Este fármaco normalmente se da en casos graves. Otros, como les había dicho, los mejores son los inhibidores de la colinesterasa porque estos ayudan a potenciar el neurotransmisor. Entonces, estos van a mejorar lo que es la memoria y el pensamiento dirigido a objetos. Otros fármacos que se han probado actualmente son los potenciadores metabólicos cerebrales generales, los serotoninérgicos y los antagonistas de calcio. Lo que es la seleguina normalmente es un inhibidor selectivo de la monoaminoxidasa de tipo B, que se ha visto que ayuda a retrasar el avance de la enfermedad. Hay que tener muy claro que con estos tratamientos no se va a detener la progresión, normalmente solo se va a retrasar. Para aquellos síntomas que puedan acompañar lo que es esta patología, vamos a ver que para el insomnio y la ansiedad se pueden usar benzodiazepinas, pero estas solo de manera ocasional. Y en casos de agitación aguda que pueda tener el paciente, se puede manejar lo que es el lorazepam de 0.25 a 1 miligramo. No se debe de dar antidepresivos tricíclicos, en cambio de que haya cuadros de depresión. Los más recomendables son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y para aquellos pacientes que tengan delirios o alucinaciones, se pueden utilizar antipsicóticos de segunda generación, como lo es la clonazepam, perdón. Todos estos fármacos normalmente se tienen que usar a dosis muy bajas, a sus dosis más bajas para poder tratar a los pacientes. Y acompañado del tratamiento farmacológico vamos a tener lo que es el tratamiento, la terapia psicosocial. Aquí más que nada se va a ayudar al paciente a que entienda su enfermedad y que pueda atravesar esta de la mejor manera posible. Desde aquí, más que nada, se trata de ajustar y tomar medidas preventivas en cuanto a dieta, ejercicio y control de las enfermedades que el paciente también pueda tener, ya que estos pacientes tienden a tener sentimientos muy perturbadores debido a que como la pérdida de memoria a corto plazo se va perdiendo, ellos normalmente suelen recordar cómo se desenvolvían antes y pueden entrar aquí los problemas psicológicos. Entonces aquí más que nada es actividad social para mejorar el ánimo y la moral en los pacientes. Ya eso es todo por nuestra parte. Gracias. Pues felicitación al grupo porque desarrolló 2 temas de la salud mental que en cualquier libro se abarcan más de medio libro, por decirlo de algún modo. O sea, esos son temas con mucha información, pero pues lo lograron bastante bien. Solamente algunas puntualizaciones. La primera es que
llegar a ser viejo o de la tercera edad o de la edad de oro, porque ya no se utiliza la palabra viejo, pues no es de demencia, ¿verdad? Depende en buena medida de las condiciones de vida, de la calidad de vida, de la herencia, de cómo nos haya tratado la vida, de cómo hayamos manejado el estrés, porque muchas veces el estrés en exceso, no manejado adecuadamente, pues va provocando un deterioro hasta de un 10%. Es decir, cerebro que no se ejercita, cerebro que se va deteriorando. Tienen que hacer ejercicios mentales, gimnasia mental. Y gimnasia mental no es pararse de cabeza y hacer ejercicio, ¿no? Gimnasia mental es poner activo la atención, la concentración, la memoria con diferentes actividades ya sean ocupativas o recreativas, o también de aprender un nuevo idioma, o manejo de ciertos juegos, por ejemplo, memoramas, crucigramas, etcétera, etcétera. Cómo ayudarnos, ¿no? Cómo vivir sanamente, no meterse drogas, ¿sí? En la actualidad muchos jóvenes se están metiendo marihuana, pero pues no saben que también a largo plazo provoca trastornos, y el que tiene predisposición a esquizofrenia, pues puede desarrollar esquizofrenia por uso de drogas. Entonces, cuidar pues ese aparato mental, que es lo más delicado de nuestro organismo. Todo nuestro organismo es delicado, pero si hay una parte más delicada, la más noble, la más sensible, la más delicada, pues es nuestro cerebro. En ese sentido, bueno, ya tenemos un panorama general y nos vamos a la cuestión de las demencias que se presentan en edades ya de adultos, pero adultos mayores o de la tercera edad, pero también se pueden presentar en jóvenes, ¿no? Después de un golpe en la cabeza. Por eso hay demencias secundarias a traumatismo craneoencefálico. Pero no nos vamos a detener en esos detalles, tal vez que son menores. Vamos a abarcar más que nada las más frecuentes, ¿sí? De las más frecuentes, la demencia degenerativa tipo Alzheimer, ¿sí? Y la que le sigue la vascular, y la que le sigue la mixta. Entre Alzheimer, la degenerativa Alzheimer y la vascular, pues ya entre ellas dos ya agarran más del 95% de las causas de las demencias. Y de ahí el otro 5% se la reparten entre todos los demás que ustedes mencionaron, ¿sí? Por Parkinson, por SIDA, por traumatismo craneoencefálico, por cuerpos de Lewy, etcétera, etcétera. Aquí en la exposición, si siguieron la exposición a detalle, hubo una contradicción en dos diapositivas. En una, donde se menciona que la vascular es más lenta y comparado con la Alzheimer, que es más súbita, comentaban. No es así, es al revés. Y en la otra diapositiva ya se corrige, ¿no? Como que esa es una diferencia en cuanto a presentación a lo súbito, ¿sí? En la vascular, que es la multiinfártica, generalmente se presenta en personas hipertensas, que descuidan su antihipertensivo y vienen crisis hipertensivas y hay microhemorragias cerebrales o microinfartos cerebrales. Es lo que se ve en la imagen tomográfica. El diagnóstico evidentemente es clínico, pero el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, como ya se mencionó también. Pero para llegar a ese diagnóstico se tendría que tomar una muestra de cerebro y analizarlo, ¿verdad? Obviamente eso no se hace. Se da la descripción para fines teóricos de enseñanza-aprendizaje y para tener las bases científicas de la enfermedad, más que nada. Bien, el tratamiento estuvo muy bien. Sí, se usan inhibidores selectivos de recaptura de acetilcolinesterasa, ¿no?
o degradadores inhibidores de la acetilcolinesterasa, como es la memantina, donepezilo, galantamina, ribastigmina, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que vaya presentando el sujeto con demencia. Hay una imagen ahí en una conferencia de una ponente de medicina interna que presentó el cuadro así de demencia, ¿no? En su presentación. Y me gustó su metáfora que hizo. En esa metáfora decía, bueno, es que las demencias es como un elefante. Y que en ese elefante, por ejemplo, al internista le toca el corazón, al psiquiatra le toca el cerebro, al neurólogo también le toca el cerebro, etcétera, etcétera. Se va distribuyendo de acuerdo a lo que vaya a presentar. Porque, por ejemplo, un sujeto con demencia puede tener psicosis asociada o no psicosis, ¿sí? Por ejemplo, alucinaciones, ideas delirantes, agitación psicomotriz. Y en ese sentido interviene el psiquiatra, ¿no? Pero también puede tener crisis hipertensiva, descompensación metabólica, interviene el internista. Puede tener cuadros convulsivos, interviene el neurólogo. Por eso daba esa imagen en esa ponencia que se me hizo muy interesante, porque en la práctica profesional dicen, bueno, ¿a quién le toca manejar las demencias? Pues depende de la sintomatología que esté presentando también, ¿no? Como que esa sería la respuesta. En general estuvo bien, felicidades, vamos avanzando bien. Vuelvo a insistir, si todo sale bien, no perdemos ni una clase, pues el viernes 16 de abril les aplico el examen de la tercera unidad y concluimos. Feliz fin de semana, feliz día.